respondieron y dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo: el Cristo de Dios. Pero él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Oremos. Amado Señor y Padre, qué bueno eres, Señor, al darnos este día para celebrar tu resurrección, para descansar de nuestras obras, venir como tu pueblo, Señor, como tu iglesia a adorar. Gracias por lo que tú haces en nosotros, principalmente gracias por Jesús, porque nos los diste para salvarnos, porque nos diste un Salvador, un perfecto Salvador, que murió y resucitó en la cruz, que resucitó al tercer día, venciendo la muerte. Nos ha dado la esperanza de que hoy vamos a anhelar y esperar aquel reino prometido, la resurrección y la restauración de todas las cosas, Señor. Te alabamos y te damos muchas gracias. Queremos rogar que tú bendigas tu palabra, Señor. Que bendigas tu palabra como tú así lo prometes. Sea de olor para muerte para algunos, o sea de olor de vida para otros. Pero tú bendecirás tu palabra y esa certeza la tenemos. Que tu iglesia sea edificada y que tú salves a pecadores, Señor. No tomes en cuenta nuestras debilidades. Al contrario, que por tu misericordia, por tu gracia, por amor a tu nombre, Señor, te sirvas en usarme como un instrumento tuyo, Señor, para explicar tu palabra. Y que a tu iglesia, Señor, nos des oídos para oír. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. El texto de hoy, como lo decía, era Lucas 9, 18 al 27. Y la pregunta esencial es: ¿quién dicen ustedes que soy? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros, como iglesia o como cualquier individuo, sea yo creyente o no, debería hacerme. ¿Quién es Jesús? Y antes de profundizar en nuestro tema, quisiera refrescar, porque hemos hablado en los panoramas acerca del Evangelio de Lucas, y recordar los propósitos o el propósito esencial del Evangelio de Lucas, como él lo relata en el capítulo 1, que es que afianzar en la verdad a Teófilo, de manera primaria, y a la iglesia primitiva en las verdades acerca de lo que ha ocurrido, demostrarle la certeza de lo que ha ocurrido con Jesús, su vida, su ministerio, su muerte y su resurrección. De esta manera, cuando leemos el Evangelio, debemos tener en mente esto. Él nos está diciendo la verdad sobre estas cosas a alguien que es un creyente, Teófilo, y a la iglesia primitiva, que era una comunidad de cristianos, y a nosotros también. Quiere afianzar realmente las verdades en las cuales hemos sido enseñados. Jesús, hasta este momento, está avanzando su ministerio, su fama o su popularidad está avanzando, a pesar de que, si hemos leído los evangelios, nos demos cuenta de que muchas veces Él les dice a las personas que no digan nada, que estén en secreto o que no lo proclamen. Sin embargo, vemos casos que la gente rara vez le hace caso a eso y siempre proclamaban o difundían su
fama o lo que él había hecho por ellos. Y en esta ocasión, cuando él está avanzando en su ministerio y después que ha elegido a los 12, él los envió a predicar. Vemos al principio del capítulo 9, les dio autoridad sobre los demonios, para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios. En medio de este alboroto y de lo que Dios está haciendo en Jerusalén, o más específicamente porque aún no ha llegado a Jerusalén, Capernaum, o en las ciudades alrededores, o en el municipio, o en la parroquia, se pudiera decir, en ese aspecto de Galilea, ese estado de Galilea, él se para y se detiene ¿a qué? A evaluar con sus discípulos lo que hasta el momento ha estado ocurriendo. ¿Qué ha estado ocurriendo? Bueno, ha habido muchas sanidades, ha habido liberaciones o expulsiones de demonios a personas en las cuales Dios ha restaurado. Por ejemplo, uno de ellos muy palpable era el endemoniado de Garadeno. Él, dice la escritura, que él estaba loco. Y algo que me llamaba la atención es que cuando Jesús expulsa los demonios de él, dice que él recobró su cordura. Interesante cómo estas posesiones pueden aún afectar el juicio de las personas. Pero Jesús, mostrando su poder, su autoridad, él está diciendo: el reino de Dios se ha acercado, y esta es evidencia de eso. Su ministerio está creciendo, su fama está creciendo, multitudes lo están siguiendo, pero él, aparte, con sus discípulos pregunta y les dice: ¿quién dice la multitud que soy yo? Y la respuesta, o lo primero que nosotros podemos ver a simple vista, es que la multitud no tiene idea de quién es Jesús. Es decir, a pesar de haber estado siguiéndolo, a pesar de haber estado viendo los milagros y oyendo lo que él ha hecho, no tienen certeza de quién es Jesús. La respuesta de los discípulos es que algunos dicen que es Juan el Bautista, otros dicen que es Elías, el Elías prometido, el que debía venir, y otros dicen que es algún profeta de los antiguos que ha resucitado. En los evangelios del paralelo, en Mateo o en Marcos, no recuerdo, mencionan que uno creen que era hasta Jeremías. Ahora, lo interesante es que la respuesta de los discípulos tiene que ver mucho con lo que Herodes también dijo, o cuando él se enteró de esta fama de Jesús y de lo que estaba ocurriendo. Herodes también menciona las mismas palabras. Lucas lo registra en el capítulo 9, versículo 7, dice: Herodes el tetrarca se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos. Herodes está preocupado. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién es esta persona tan popular? Recuerden que al principio del ministerio, ¿quién era el hombre famoso? Juan el Bautista. Él es el hombre de popularidad, el que está creciendo y proclamando y llamando a todos al arrepentimiento. Arrepiéntense. Y en tono muy fuerte le habló a los fariseos, le dice camarada, en la nación de víboras lo dice Jesús, pero les habla como de que son como sinvergüenza, descarados, tratando de parafrasearlo, de que ustedes vienen así como si nada acá. Él dice: den frutos dignos de arrepentimiento para que no sean condenados. Y habla expectante del juicio de Dios. Dice: porque el hacha está lista en la raíz para que el que no dé fruto sea cortada. Y el ministerio de Juan está creciendo y él está bautizando para el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y el ministerio está creciendo, así que Jesús todavía no es una figura tan trascendental, por lo cual Herodes dice: si yo acabo de matar a Juan, yo lo acabo de decapitar, entonces ¿será que resucitó? Bueno, eso es lo que él está escuchando. Él está preocupado porque, bueno, se supone que el más famoso hasta el momento era Juan, y yo lo acabo de matar. ¿Y quién es este que está haciendo estas cosas? ¿Quién está trastornando, moviendo, siguiendo y arrastrando estas multitudes? Y entonces él escucha y él se queda asombrado de que algunos creen que es Juan que ha resucitado. Otros dicen que Elías ha aparecido, el famoso profeta Elías. Y otros, algún profeta de los antiguos había resucitado. Entonces Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba
verle, dice el verso 9. Así que es vital, así como Herodes se pregunta, y obviamente él en temor de lo que está ocurriendo, que cada uno de nosotros, que cada persona sobre la faz de la tierra se pregunte: ¿quién dicen ustedes que es Jesús? La multitud, según el reporte, como decía, no identifica o no tiene claro la identidad de Jesús. Inclusive, como vimos, Herodes quiere saber quién es que está haciendo tal alboroto. Sin embargo, a pesar de esto, Jesús se vuelve o le vuelve la pregunta a sus discípulos y les dice: ¿y vosotros? ¿Y ustedes que me han seguido? ¿Y ustedes que han estado conmigo tanto tiempo? ¿Y ustedes que han visto de cerca el ministerio? ¿Ustedes que yo he orado con ustedes? ¿Ustedes que han escuchado mi enseñanza? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién? Y lo más hermoso es esta confesión, y aunque se vea simple, lo grande que implica la confesión de Pedro, y es que él dice: tú eres el Cristo de Dios, el Mesías. El Mesías. ¿Qué significa el Mesías? El elegido, el ungido. Es el que en el Antiguo Testamento es la figura principal, la cual apuntaban todas las promesas, todas las profecías de la restauración del reino de Israel tenían que ver con él. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice en Gálatas que él es el descendiente de Abraham, a quien Dios le hizo las promesas del pacto, que todos los que estamos unidos a Cristo somos hijos de Abraham. ¿Sí? Fíjense que desde el padre Abraham, uno de los personajes más principales del Antiguo Testamento, sus promesas y el pacto que Dios hizo tenían que ver con Jesús. Así que el Mesías no era cualquier persona. Y como nosotros también hemos hablado acá, el pueblo o los judíos de su época tenían un entendimiento un poco, ¿cómo se diría eso? Desfigurado o no correcto de las expectativas del Mesías. Estaban esperando un Mesías caudillo que viniera a eliminar a los romanos, pero hablando del poder físico, alguien con liderazgo que tomara armas y que estuviese dispuesto a aniquilarlos. Pero este Mesías ha venido totalmente diferente a lo que ellos han esperado. De allí lo difícil que nos vemos en los evangelios, que los doctos, es decir, los conocedores de la palabra, los fariseos, los escribas, los saduceos, todos ellos que saben de la palabra de Dios, no lograban discernir quién era Él, porque según sus expectativas Él no las cumplía. Cosa contraria que hacen los evangelios, cada uno de ellos es mostrar las pruebas a través de las evidencias, no solo de lo que Él hablaba, sino también de cómo Él vivió, es decir, de sus obras, que ellas daban testimonio de que Él era el Mesías. Y Pedro hace dicha afirmación. Pedro tiene la certeza de que Jesús es el famoso Mesías. Es interesante que para Mateo fue más importante registrar los demás detalles que ocurrieron después de la confesión, Mateo 16, de Pedro. Pero para Lucas, según sus propósitos, guiado por el Espíritu Santo, no fue así. Y ahí donde, como vamos viendo que según la intención de cada autor en la Escritura, hay ciertos registros y hechos que él quiere resaltar más que otros. En este caso, por ejemplo, Lucas nos registra que Jesús le dice que Dios le ha revelado eso a Pedro, que no se lo reveló carne ni sangre, sino su Padre que está en el cielo. Pero también registra que después que él le confiesa lo que le va a ocurrir, es decir, su muerte y su resurrección, Pedro dice: no, que no te ocurra eso. Y también Mateo registra la reprensión que le hace Dios, Jesús, a Pedro. Le dice: apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pero para Lucas no quiere registrar esto y quiere seguir guiando el texto. Y Lucas sigue diciendo: pero él, es decir, Jesús, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie. Lo que comentaba al principio. ¿Por qué Jesús al principio no quiere que se comente acerca de su identidad? Porque esa es la esencia. ¿Quién es Él? Al final, si vemos que muy claramente lo
lo empieza a decir, pero hasta el momento él quiere que las cosas se mantengan ocultas. Bueno, una de las razones bíblicas que nosotros encontramos en esto es en Mateo capítulo 12. Vamos a ir rápidamente allá. Mateo capítulo 12, versículos del 15 al 21. Mateo 12, del 15 al 21. Dice: mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí y muchos le siguieron y los sanó a todos. Y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: mirad mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, no apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Así que el propósito que está detrás de todo esto es que se cumpla la escritura. O sea, la escritura había predicho que parte de su ministerio tendría que ser así, y él en este caso está subiendo la escritura y está diciéndole a ellos: calmen, no lo proclamen. Sigue diciendo el texto. Volvamos nuevamente a Lucas. Volvamos a Lucas. Y dice: el Hijo del Hombre, aparte de advertirles eso, les dice: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Esta es la primera vez que Jesús, según los relatos de los evangelios, le revela esto a sus discípulos. Sin embargo, Lucas, unos versículos posteriores, en el 44 y 45, nos dice que ellos tenían el entendimiento velado, es decir, no podían comprender estas palabras. Dice 9:44 y 45: haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Comentario del autor: pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran, y temían preguntarle acerca de ello. Así que a pesar de que Jesús le revela su pasión o lo que él iba a experimentar ya rumbo a Jerusalén, que es lo que viene después, él dice que él con determinación se dirige, le dice a los discípulos que le toca ya sufrir y que deben ir a Jerusalén. Los discípulos no comprendían estas cosas. Y Lucas sigue adentrándonos y llevándonos, y después de presentar la identidad de Jesús y el reconocimiento, de contrastar que la multitud no sabe quién es él, y que los discípulos, o por lo menos Pedro, en nombre de los discípulos, como algunos creen, dicen quién es él, el Mesías. Sigue la lectura y dice que Jesús les dijo a todos. En este todos, Mateo específicamente dice discípulos, o sea, se pudiese interpretar que eran solo los creyentes o los 12 específicamente. Pero Marcos habla de la multitud y los discípulos, a quien les dijo estas últimas palabras. Y Lucas registra todos. O sea, que estuviesen ambos grupos. La esencia o lo principal que me llama la atención, partiendo de que es dirigida a un creyente, es que se lo está diciendo a aquellos, es decir, a sus discípulos, a los 12 que habían estado con él, conviviendo. O sea, no es solo a las multitudes que, bueno, le seguían, le admiraban, de vez en cuando iban o no, no. Se lo está diciendo de manera certera. Lo podemos saber que le estaba hablando a sus discípulos, es decir, los que profesaban ser seguidores de Jesús, los que profesaban haber creído en él, los que profesaban, como acaba de decirlo Pedro, que él era el Mesías. A ellos les va a decir estas palabras. ¿Y qué les dice? Les dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque, razón, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde?
porque el que se avergüenza de mí, de mis palabras, de este, se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de sus santos ángeles. Jesús coloca condiciones para ser su discípulo, porque eso es lo que significa a la larga, si quiere venir alguien en pos de mí, si quiere ser alguien mi seguidor, si quiere ser alguien mi discípulo, como también lo registra Lucas, que lo predicó el pastor, Lucas 15, Lucas 14. Entonces lo primero que él habla es de negarse a sí mismo. La primera condición, algo interesante o que nosotros vemos en el Evangelio, es que a pesar de que alguien pudiese seguir a Jesús, a pesar de que alguien pudiera aún profesar, como lo hizo Pedro, que Jesús es el Cristo, el Mesías de Dios, Jesús igual le dice, esto es el costo, esto es lo que implica seguirme. Deben estar claros con esto, algo que pocas veces escuchamos en nuestra predicación, mejor dicho, o en la predicación evangélica actual. Se habla poco del costo. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Porque, bueno, una de las parábolas, por ejemplo, la del sembrador, nos habla que algunos, al principio, una de las semillas cae en espinos, no me equivoco, o en la roca, cae en la roca, crece, hay gozo, pero dice que cuando vienen las pruebas, se refiere a eso, a padecimientos por causa de Cristo, ¿qué hace? La gente se desvía de la fe. Claro, si nunca me hablaron de estas expectativas, si nunca me hablaron que hay un costo esto y que yo tendría unas consecuencias, yo nunca lo pensé cuando me llegue, yo estaré, vale, esto no me lo dijeron, nunca me dijeron que ser cristiano implicaba esta cosa. Y esto es lo que Jesús hace. Lo primero que dice es negarse a sí mismo. Yo entiendo que normalmente, o este concepto de negarse a sí mismo implica el negarnos a nuestros pecados. Quizás es donde nosotros hacemos más énfasis en el aspecto de negarse a sí mismo, negarnos a nuestros deseos para obedecer o agradar a Jesús en santidad. Sin embargo, tratando de investigar el uso de la palabra y las relaciones de lo que está ocurriendo, es decir, con un ministerio continuo, creo o me inclino a pensar que tiene que ver más con los planes, propósitos, ideologías, rumbos de mi vida. ¿Por qué? ¿O por qué digo esto? Porque están, por ejemplo, Pedro pescando, lo vemos en versículos previos, como el capítulo 5, por ejemplo. Ellos están pescando y esos son sus planes. Esa es su empresa, tenía socios, dice que Juan y Jacobo eran socios de él, ellos están haciendo su trabajo. Pero Jesús de repente los llama y dice que ellos dejaron esas cosas. O sea, y vemos otro ejemplo, por ejemplo, de Mateo o Leví, y es lo mismo, él está haciendo su trabajo y Jesús les dice, sigue. Y dice, y dejando de hacer eso, siguió a Jesús. Así que creo que negarse a sí mismo tiene que ver más con nuestras prioridades, deseos, metas, sueños, ideales de nuestra vida. Y a la larga lo que Jesús está colocando es que tus ideales, mis ideales, si profesamos que Él es el Mesías, no pueden ser los nuestros si no los de Él. Y si no estás dispuesto a cambiar tus ideales, tus planes y tus ideologías, y tus sueños y tus metas por las de Él, entonces no puedes ser su discípulo. No puedes seguir, venir en pos de Jesús. Esto es lo que Él está hablando. Después nos dice, si alguno dice, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga. Ya lo explicaba el pastor y lo hemos dicho también en otras ocasiones, tomar su cruz. El ofrecimiento que está haciendo Jesús a sus discípulos, interesante, acaban de confesar que Él es el Mesías, es recordarles, si ustedes no están dispuestos a morir la peor muerte de la época, investigando y revisando, me llamaba la atención que esta muerte no se le daba a los romanos. Si tú eras un ciudadano romano, no podías morir por crucifixión. Ya solo a esclavos o de otras nacionalidades, pero que no seas romano. Si eras romano no podías ser crucificado. ¿Qué es lo que quería decir esta muerte? Que esta era la peor muerte, la más humillante. Y Jesús le está ofreciendo a ellos que si quieren ser sus seguidores, si quieren venir en pos de ellos, deben estar dispuestos a tener la muerte más horrible que hay en su época o en su contexto. ¿Y por quién deben morir? ¿O por qué causa? Obviamente es por Él. Está implícito que ellos deben estar dispuestos a pagar ese precio, es decir, de su propia vida, de su muerte, de llevar el oprobio y la vergüenza del Estado y la vergüenza pública
por ser sus seguidores y por seguir su camino y sus planes y sus ideales. Eso es lo que Jesús le está diciendo, en este caso, a sus discípulos. Si no están dispuestos a morir en la cruz por Jesús y por su causa, entonces no son dignos para ser mis discípulos o no están aptos para seguir o venir en pos de mí. Por último, la consecuencia es que si estás dispuesto a esto, entonces sígueme. Si has considerado el costo, si lo has pensado, si has analizado que Él vale más y que Él es lo que dicen que es decir, el Mesías, y tú estás evaluando eso y tú lo crees, entonces Jesús dice, sígueme. ¿Ya lo consideraste? ¿Ya lo pensaste? Sígueme. Versículo 24. ¿Por qué debemos estar dispuestos a hacer esto? Es interesante que aunque Jesús no habla de una condición, por otro lado nos quiere presionar, y a los discípulos los quiere presionar a que deben tomar este camino de negarse. ¿Por qué? Discípulos, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, ese la salvará. El que quiera salvar su vida. ¿Quién no quiere salvar su vida? Todos queremos salvar su vida, nuestra vida. Y Él les dice, si ustedes no están dispuestos a morir, es decir, van a estar dispuestos a salvar su vida. Si ustedes no están dispuestos a lo propio, es decir, entonces no van a ser perseguidos o sufridos, entonces ¿a qué van a estar dispuestos? A proteger su reputación, sus planes, sus metas. Si están dispuestos a eso, el resultado es, tu vida al final será perdida. Ese es el resultado. Al final serás condenado, al final despreciaste al Mesías, al final eso fue lo que te queda. Pero, o lo contrasta, dice, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Promete claramente esto y le dice a sus discípulos, si ustedes están dispuestos a perder su vida por mí, en otras versiones dice, y por mi evangelio, entonces salvarán su vida. La salvarán, tendrán recompensa, valdrá la pena. Esa es la certeza que Jesús le está dando a sus discípulos. Pues, y hay otra razón debajo de esto, pues, ¿de qué sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Y esta razón que está detrás de la otra razón nos hace más énfasis en eso que le está hablando de negarse a sí mismo. Yo no me niego a mí mismo, entonces ¿qué hago? Siempre mis planes y mi voluntad. Cumplo mis metas, deseo, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, quiero hacer acá, quiero vivir así, quiero esta casa, quiero esta comodidad, quiero estas cosas. ¿No estuviste dispuesto a negarte por Cristo y su causa? Entonces él dice, ¿de qué te sirvió todo eso? Alcanzaste tantas metas, tantos sueños, tantos títulos, tantas propiedades, tantas comodidades. No, imagínate, yo, proveedor, mi familia, no le he salvado nada, todas las comodidades, los lujos, yo sí lo puedo dar, porque yo. ¿De qué sirve? Dice Jesús. Si al final no es nada. En otras palabras, Jesús le está diciendo, si tú eliges ese camino, simplemente has desperdiciado tu vida. La desperdiciaste. Obviamente alguien que tenga o elija este estilo de vida, obviamente no cree que Él es el Mesías. No lo cree. Por eso decía que aunque parece una condición como que si lo tomas o lo dejas, estas razones debajo de esta condición de negarse a sí mismo, tomar su cruz, nos presionan a los discípulos a, hey, este es el mejor camino. Porque a la larga, si eliges el otro, ¿de qué te servirá? ¿De qué te servirá? Y por último, y sigue hablando de las razones, pero en un sentido ahora de advertencia, dice, porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Nuevamente, el negarse a sí mismo y el tomar su cruz. Si no estoy dispuesto a negarme, si no estoy dispuesto a tomar mi cruz, obviamente yo no me voy a avergonzar de Jesús. Porque ¿quién va a saber que yo soy cristiano? Porque yo voy a tener o a elegir ese estilo de vida. ¿Por qué? No, imagínense, hay un costo muy alto. Entonces los advierte presionándoles, les dice, hey, si ustedes eligen ese camino de avergonzarse de mí y de mi causa, entonces
al final, cuando yo venga en gloria a juzgar a los hombres, a juzgar al mundo entero, yo al final también, ¿qué? Te despreciaré o me avergonzaré de ti. Fíjense cómo a través de esta advertencia nuevamente que está tratando de persuadir a los discípulos a que sigan el camino de negarse a sí mismo, estén dispuestos a tomar su cruz, porque hay recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Salvarás tu vida. ¿Cuál es la recompensa? La comunión eterna con Jesús, como dice Apocalipsis. Vendrá la nueva Jerusalén. ¿Qué ocurrirá? Dice que estará Dios con su pueblo. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, todas las cosas viejas han pasado. Estarán en comunión perfecta, sin pecado, con Jesús por la eternidad. Por último, versículo 27 dice: pero de verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Se refiere a que al resucitar verían el avance del reino de Dios. Y de manera específica, los padres de la iglesia creían que en la transfiguración, que es el episodio que viene inmediatamente después a este, se cumplía esta promesa. Pedro, Juan y Jacobo verían en gloria a su Señor en la transfiguración. La iglesia, a través de los siglos en esa época, vieron después que Jesús resucitó que el avance del reino de Dios. ¿Muy bien? Hermanos, ¿quién dices tú que es Jesús? ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién? Unos dicen un hombre, gran maestro, un semidios, una fábula, una leyenda, un personaje imaginario, ¿sí? Porque no es real. Jesús es un buen cuento, un buen hombre, un profeta, como decían la multitud, un curandero, imagínense, sanaba a la gente, un curandero, un brujo, sí, porque expulsaba demonios, un carpintero. ¿Quién dices tú que es Jesús? Según Lucas, y quiero que prestemos atención, Jesús es aquel que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María. Jesús es el descendiente de David, el llamado a heredar el reino, y que no solo fue llamado a heredar el reino, sino que heredó el reino. Porque dice la Escritura que Él resucitó, ascendió a los cielos, y Él está ahora reinando, dice la Escritura. Jesús es el cumplimiento de las promesas a Abraham. Alababa Zacarías a Dios porque, sabiendo que vendría el Mesías, Él era las promesas, las misericordias, las prometidas a Abraham, se cumplían en Él. Jesús es el que nació en el pesebre, quien los ángeles alabaron a Dios por su nacimiento. Gloria a Dios en las alturas. En la tierra, paz para con los hombres que en Él se complacen. Jesús, ese es quien de chico estaba en los negocios de su padre, aproximadamente quizás 12 años. Nos registra Lucas en el capítulo 2 que él estaba en los negocios de su padre. Su madre, preocupada, se fue a la caravana. Jesús se queda en el templo. ¿Dónde está? Cuando lo encuentra, la respuesta es de él: me era necesario, madre, que estuviera en los negocios de mi padre. Jesús es quien después de Simón verlo dijo a Dios: puedo morir en paz. Simón, un varón temeroso de Dios, anciano, contempla a Jesús cuando lo llevaron al templo después de los 8 días, lo ve y dice: Señor, puedo morir en paz. ¿Por qué? Porque mis ojos han visto tu salvación. Así lo dice Simón. Jesús es quien Juan el Bautista anunciaba que vendría después de él, de quien ni siquiera era digno de desatar sus sandalias. Lucas 3. Jesús
Es el Hijo amado de Dios en quien se complace o en quien tiene complacencia. Fue la voz del cielo, registra Lucas en el capítulo 4, que dijo, cuando descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Cómo? Paloma, no una palabra. Dice, y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese es Jesús, mis hermanos. Jesús es el otro Adán. Lucas nos registra la genealogía desde Jesús hasta Adán. Romanos, Pablo nos dice, Él es el segundo Adán. Él es el representante de un pueblo específico. Él es ahora quien representa a aquellos que creerían en el Padre. Él es el representante de los hombres. ¿Aún tienes duda, mi hermano, de quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios que venció la tentación de Satanás en el desierto. Jesús es el cumplimiento de los profetas. Jesús es quien los demonios testifican que Él es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. Hermanos, ¿nunca te han llamado la atención esos textos? ¿Para qué Lucas ser tan específico que unos demonios dicen que Él es Jesús? Él quiere probar, abundar en testimonios. Miren, hasta los demonios dicen que Él es el Santo de Dios. Hasta ellos lo reconocían, aun cuando el pueblo lo despreciaba. Pero los demonios decían, no, que tienes que ver conmigo, no, porque tú eres el Santo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios, el Altísimo. Y veíamos la autoridad de Jesús diciendo, fuera, sal de aquí, vete a los cerdos. Todos sorprendidos y maravillados por la autoridad de este hombre. Jesús es quien sanó al leproso, quien levantó al paralítico, aquel que abrieron el techo y lo trajeron. Que los fariseos dijeron, ¿quién eres tú que dices que tus pecados te son perdonados? Y Jesús, ¿qué les dice? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar los pecados. A ti te digo, levántate y anda. Y así ocurrió. Este hombre es Dios, porque ellos dijeron, solo Dios tiene el poder para perdonar los pecados. ¿Quién te crees tú? Blasfemias. Para que sepas que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar nuestros pecados. Levantó al paralítico. Le está demostrando su identidad. Estos hombres duros, insensibles, viendo todas estas cosas, Jesús sigue diciendo, no crean a mis palabras, crean a mis hechos. Y sus hechos daban testimonio de que Él era el Mesías, el elegido de Dios. Jesús es el Señor del día de reposo. Jesús es quien enseña la bienaventuranza. La hemos leído, Mateo 5, hemos leído aquí también, en Lucas también nos habla. Lucas capítulo 6. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque serán saciados. Bienaventurados los que ahora lloran, porque reiréis. Bienaventurados sois cuando los hombres aborrecen, cuando os apartan de sí, os colman insultos y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos en ese día, regocijaos, porque vuestra recompensa en el cielo es grande. Ese es Jesús. Ese Jesús de esta bienaventuranza es quien se dice que la gente se maravillaba de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Ellos podían contrastar la diferencia entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los fariseos. Jesús es quien resucitó al hijo de la viuda de Naín cuando estaba en el ataúd rumbo al cementerio. Ese registro, ese texto, como Lucas nos lo muestra, diciendo que Jesús tuvo compasión de esta mujer. Él dice, él estaba pasando y vio el entierro, todo el mundo llevando al muerto, y vio el sufrimiento de esta viuda. Ese era su único hijo. Dice, y Jesús tuvo compasión. Mandó a que detuvieran el carro y le dijo que se levantara de él. Y ese hombre se levantó de él. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es él? Jesús es el que aún el viento y el mar le obedecen. Fue la pregunta de los apóstoles. Cuando en medio de una tempestad tan grande, pescadores acostumbrados al mar están desesperados. ¡Señor, perecemos! Hombre de poca fe, ¿qué pasa? Manda a calmar el mar, todo se calma. ¿Qué les dice? ¿Qué dicen ellos de él? ¿Quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen?
¿Quién es Él? ¿Quién tiene autoridad sobre la naturaleza para manejarla a su antojo? Sorprendido, ¿quién es Él? Que aún cuando están de cerca viviendo con Jesús. Él es quien salió, Él es de quien salió poder con solo tocarlo. Y fue sana aquella mujer de su flujo de sangre. Increíble. Lo tocaron en medio de una multitud. Él dice, sentí que salió poder de mí. Esa mujer sana. Él es Jesús, hermanos. Este es el Salvador nuestro. Este es quien es nuestro Redentor. Quien nos ha dado su vida por nosotros, hermanos. Hago todas estas cosas para recordar quién es nuestro Señor. Porque esta pregunta es vital. Este entendimiento, esta comprensión del Mesías, que nuestra fe sea afianzada en esto, es vital. Porque si no creemos que Él es lo que dice ser que es, al final sus palabras las tomaremos igual, como la tomaron muchos, como la tomaron los fariseos, como la tomaron las multitudes. Bueno, sí, interesante, muy bueno, pero no vale ese precio, no vale ese costo de negarse a sí mismo, tomar mi cruz, estar dispuesto a morir por ti. No, tú no vales eso. Tú eres un buen maestro, tú puedes ser un profeta, tú puedes ser alguno de los antiguos que resucitó, pero tú no eres el Mesías. Tú no vales eso. Cuando nosotros, hermanos, revisamos y analizamos estos costos, no hay duda de que debemos ver, llegar al corazón y decir, lo que Jesús quiere decir es, yo valgo más que todas las cosas. Yo valgo más que tu vida y tus planes. Yo valgo más que tus propósitos. Eso es lo que le dice a sus discípulos. Si yo soy el Mesías, yo valgo más que todos sus planes, sus propósitos y hasta su propia vida. Y si están dispuestos a eso, tendrán grande recompensa. Grande recompensa. Así que mi hermano, preguntémonos, hermano. ¿Estamos dispuestos a vivir nuestra vida negándonos a nosotros mismos, negándonos a nuestros propósitos, planes y sueños por seguir los suyos? Piensa en esto por un momento, nuestra situación tan difícil. Y piensa, decimos, nos quejamos, manifestamos nuestros problemas, nuestra inseguridad, la comida, no estamos cómodos, no sé qué más esto, lo otro. Pero en medio de nuestras quejas, o en medio cuando he hablado y he escuchado a las personas sobre la situación del país y algunos que expresan el deseo de irse, lo que me llamaba la atención es que muy pocas veces los escucho decir, bueno, lo que pasa es que yo creo que debo irme, porque el Señor me quiere allá, porque creo que así seré más útil para avanzar su reino. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto, hermano? Es que parece que estamos tan ensimismados en nuestros propósitos, en nuestras comodidades y en nuestros planes que no contamos con Él. Ni siquiera le preguntamos, ¿será que Jesús quiere que yo vaya allá? ¿Dónde seré yo más útil para que avance el reino? Parece que no, lo quitamos de escena. Se nos olvida que Dios no solo nos salvó, no solo para ser como Jesús, es decir, representarlo en el carácter, es decir, en la bondad, en el amor, en la compasión y en la misericordia, sino también para hacer su obra. Y su obra, ¿qué es lo que registran los evangelios? Que hacía Jesús. Y Él iba por las aldeas proclamando el reino de Dios. Así que está inmerso, está en nuestro ADN de creyentes, las expectativas de ser cristiano, que nosotros debemos tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones, un trabajo, mudarnos de una casa, irnos del país, en el caso de lo que estamos comentando, lo que sea, debemos considerar cómo esto nos beneficia en cuanto a nuestra santidad y cómo esto va a ayudar o no al avance del reino, porque para eso nos salvó. Y cuando nos habla de negarnos, nosotros mismos debemos considerar esas cosas. ¿Será que mis deseos pudieran ser un estorbo para el avance del reino? ¿O al contrario, será mi beneficio? Y el Señor entonces sí me querrá aquí, en este trabajo, o en el otro. Recuerdo que cuando leíamos sobre el material de la membresía, algunas decisiones que tuvo que tomar uno de los pastores del libro era mudarse a una casa que era más cara
una casa que estaba en peores condiciones físicas, pero ¿por qué lo hizo? Porque estaría más cerca del pueblo, estaría más cerca de edificarse con los creyentes. Él consideró eso, que sería más beneficioso para el reino. Fíjense, un ejemplo sencillo, simplemente considerar dónde nos mudamos. Pero ahí estaba su mente puesta en qué es lo que Jesús quiere, cuáles que son mis planes. Entonces nosotros debemos considerar si estamos dispuestos a vivir así, hermanos. Porque si estamos dispuestos a vivir así, dice Jesús que habrá recompensa. Alguien pudiera decir, bueno, pero la economía y todo esto, la seguridad económica, bien. Pero yo siempre voy y me reto a mí mismo y veo en las escrituras y veo a Pedro, casado, me registro en las escrituras, con una empresa y siguiendo a Jesús, dejando su pesca. ¿Cuál seguridad económica podría ofrecerle Pedro a su esposa si ahora iba a ser el seguidor de un tal Mesías? ¿Qué seguridad tendría él? Ninguna. Solo que él es lo que dice ser. Y él prometió que si busco su reino, todas estas cosas yo las tendré. Esa es la única seguridad que él tendría. Jesús mismo, alguno, y lo registra Lucas, que lo predicó, recuerdo, el hermano Carlos, cuando estábamos allá en el club griego, Jesús a uno que sigue después, le dice, sígueme. Le dijo, y mientras iban por el camino, Lucas 9:57, le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar cabeza. ¿Qué expectativas tendría él? Le dice, yo no tengo nada, solo soy yo. ¿Estás dispuesto? Así. Recuerdo que el hermano Carlos en aquella predicación, no me equivoco, era sobre las vacas sagradas, ¿no? Haciendo el énfasis de la prioridad y el amor que tenemos tanto en nuestra familia y que, Jesús nos coloca por encima de la familia. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus propósitos? Y no los míos. A ellos debo decir negar para que sus propósitos y sus planes avancen. ¿Estamos dispuestos a morir por Jesús y la causa de su reino? La pregunta es muy larga, muy difícil, muy lejos. Aquí no nos persigue, no estamos dispuestos a eso. Pero ni siquiera si en las pequeñas cosas nos cuesta ser avergonzados por el nombre de Jesús, ser avergonzados por ser cristianos, mucho menos estaremos dispuestos a dar la vida por Jesús, hermanos. Debemos examinarnos, mucho menos. Si no estamos dispuestos a sufrir el oprobio de nuestros familiares, por ejemplo, que a veces nos quedamos callados porque ¿qué van a decir de mí? Porque uno simplemente le comparte el evangelio y uno quiere hacerle bien a ellos. Pero simplemente para no tener problemas con mi familia, para que no hablen de mí mis amigas o mis amigos de la universidad, entonces yo no les digo nada. No hablo, me quedo callado. Ni siquiera estamos dispuestos a eso. Lo que Jesús nos promete, mis hermanos, es que si vivimos negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz, Él salvará nuestras vidas. Si no lo hacemos, también nos promete y nos dirá, han desperdiciado sus vidas. No hicieron nada, aun cuando creyeron haberlo hecho todo. Y nos dice que si nos avergonzamos de vivir para Cristo, su evangelio, entonces en el día del juicio final, Él se avergonzará de nosotros y escucharemos aquellas horribles palabras que nadie quiere escuchar. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Ninguno de nosotros queremos escuchar esas palabras en el día del juicio, ninguno. Pero es lo que va a ocurrir si no estamos dispuestos a vivir para Él. Jesús nos pide todo o nada. Seguirlo nos costará todo, todo. No es una parte de nosotros, es todo, todo. Ahora quisiera dirigirme a ti, visitante, a ti que no profesas ser cristiano o que aún lo profesas, pero que no necesitas una iglesia para vivir porque tú crees en Jesús, Él es tu Señor. Hablas como si así fuese. ¿Quién dices tú que es Jesús? Es tan trascendental tu respuesta que puede darte la salvación o la condenación. Quizás dirá que fue un gran maestro, a lo cual te pregunto, si fue tan gran maestro, ¿por qué no crees y obedeces su enseñanza?
O quizás podrías decir, Jesús es mi Señor. Y le oras, no, es que mi Señor, es que gracias a mi Señor, es que mi Señor, sí. Jesús dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que les digo? Si no lo sabías, mi amigo, cuando le decimos Señor a Jesús, le estamos diciendo que Él es nuestro amo. Y nos implica que si es la relación de un amo, nosotros somos los esclavos. Y el esclavo no hace su propia voluntad, hace la de su amo. Cuando le dices Señor en tu oración, tú dices que Él es tu amo. Pero si no le obedeces, ¿a qué te? Él no es tu Señor. Amigo, déjame ayudarte a saber quién es Él y cuál fue su enseñanza. Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad que se despojó de gloria y tomó forma de hombre y vino a esta tierra. Jesús es el Hijo de Dios, el que tiene su naturaleza, dice el hebreo, la expresión exacta de su naturaleza. Ese es Él, el que tiene sus atributos, su omnisciencia, su omnipotencia. ¿Quién tiene poder para controlar la naturaleza? Dios. Jesús es el que cumplió la ley perfectamente, la cual tú y yo no podíamos cumplir. Tú eres convicto de pecado porque vives transgrediendo la ley de Dios día tras día, despreciando a Jesús. Lo vives despreciando lo que no podías hacer tú. Jesús vino a hacerlo en la tierra. Él es quien murió en la cruz por los pecados, llevando sobre sí la ira de Dios por pecadores. Que es la esencia en donde nos maravillamos de Dios siendo hombre y cargando nuestra maldad en una cruz, sufriendo la ira por nosotros. Él, Jesús, es quien resucitó el tercer día, venció la muerte y se presenta a sus discípulos y a 500 a la vez como prueba de la resurrección. Jesús no es Mahoma. La tumba de Mahoma está vacía, tiene sus huesos. Buda está en sus huesos. Pero la tumba de Cristo, dice la Escritura, que fueron a ver, que fueron a buscar, y estaba vacía, hermanos. Él resucitó de esa muerte, volvió a la vida con un cuerpo perfecto. Y dice que anduvo con los discípulos, nos registran los evangelios, comió con ellos, tenía un cuerpo, pero sin pecado. Y dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 5, 15, que la esperanza de la resurrección de nosotros, de nuestros cuerpos, es que Él resucitó. Esa es la esperanza nuestra. Y así como Él resucitó, nosotros también, los creyentes, resucitaremos. Jesús es quien vino a deshacer las consecuencias del pecado en el mundo. ¿Cuánto no te quejas por la maldad que hay? Pero no solo te quejas, la haces y la practicas. Bueno, esta maldad que hay son las consecuencias de que el pecado entró en el mundo. Y dice la Escritura que Él vino a deshacer estas obras. Jesús es quien predicó el Evangelio a los pobres. Y les dijo, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Escucha, amigo, el llamado. Jesús es el que tiene la autoridad para perdonar tus pecados. Él dice, yo he venido para que tengas vida eterna. Jesús dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Eso lo dijo Jesús. No desperdicies al Salvador del mundo. Hoy está llamándote a través de mi predicación. No endurezcas tu corazón, amigo. No lo endurezcas. Arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesús. Cree que Él es lo que dice ser. Que Él es el Hijo de Dios, el Eterno. Que Él es el Mesías. Que Él es el Señor y Salvador. Cree en Él y en su obra. Que Él tiene la autoridad para perdonar tus pecados. Después de creer, ya sabes las demandas, ya sabes el costo. Síguelo, 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 da todo por Él, porque te costará toda tu vida seguirlo. Dios lo ha hecho Señor y Rey y Juez, y vendrá por segunda vez a restaurar su reino, a consumarlo.
Y esa es la esperanza que tú tendrías si vienes a Cristo. Si tú te arrepientes y entregas tu vida a Él. Si renuncias a ti mismo y corres a Él pidiendo perdón por tus pecados y creyendo en lo que Él ha hecho. Él dice que tendrás vida eterna. Y podrás tener esta esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. Podrás tener la esperanza de la resurrección. Podrás tener la esperanza de vivir con Dios, viendo a Jesús cara a cara, dice la Escritura, y teniendo comunión con Él por la eternidad, en un mundo perfecto y sin pecado. Esa es la esperanza que Él da a todos aquellos pecadores que se arrepienten y se vuelven a Él. Oremos. Señor, Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, porque ella nos instruye, nos anima, nos confronta, nos